Un saludo, mis hermanos, bienvenidos nuevamente a su canal Soldado Apologeta. El día de hoy vamos a hablar acerca del reinado de Cristo en la tierra, en la sociedad y en nuestras vidas. Tenemos un invitado especial, el cual ya ustedes lo conocen aquí en el canal, es el padre Federico Hayton. Él es el cofundador de la Orden San Elías y nos está acompañando para darnos un poco de esta charla, hablarnos un poco del reinado de Cristo, aprovechando pues la fiesta de Cristo Rey. Entonces voy a compartir por aquí para que él se presente. ¿Qué más, padre? ¿Cómo está? Un saludo. Muy bien, Carlos. Muy bien, todo marchando para la gloria de Dios. Al menos eso intentamos. Y bueno, acá predicando el Evangelio. Qué bueno, padre, me alegra. ¿Y cómo van las misiones? ¿Cómo va todo? Gracias a Dios, bien. Estamos llevando a cabo varias operaciones misionales en África y en Amazonas y en Indochina. Qué maravilla, qué maravilla. Lastimosamente en esta última que hicieron allá en Ecuador no pude asistir, pero sin duda alguna ya en las próximas podremos hacer algo. Y te esperamos ahora Entonces, en abril, sí, ¿no es cierto? En en zonas abril. rurales de Ecuador. Listo, perfecto. Y Dios quiera, Hay recintos sí, completamente dominados por sectas protestantes. ¿verdad? Esos son los Sí, lugares sí, que me gustan, esos son los lugares que me... lugares donde ya ni siquiera nos abren las puertas, ni Uy, siquiera nos no, saludan. tremendo. Tremendo, qué tristeza eso, qué tristeza, para que vea el problema Y eran cómo va lugares que eran avanzando. católicos hace poco. Es que eso es, porque es que la primera en llegar fue la Iglesia Católica. En estos días que estaba allá en Perú, en una comunidad, yo decía eso. Yo sé que todos esos que se han ido eran católicos antes, y un sacerdote me dijo, no, antes nosotros estamos creciendo ahorita. Y yo le decía, pero es obvio, es lógico que los que se han ido antes eran católicos, fueron bautizados católicos. Entonces lo que pasa es que no se está identificando el problema, es como si no existiera ese problema de los protestantes. En muchos casos está ocurriendo eso. Pero bueno, eso hay que seguir trabajando con insistencia y con Así perseverancia. es, así es. Bueno, padre, entonces comencemos. Cuéntenos un poco, porque he escuchado acerca de la Agenda 2033. La más conocida es la Agenda 2030, que esa es la que nos han Sí. nombrado por todo, pero ya ahorita es un poco novedoso hablar o escuchar de la Agenda 2033. ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el sentido de esto? Bien, Carlos, la Agenda 2033 es una agenda perversa que están promoviendo para implantar un gobierno que no es cristiano. Bien, una agenda que incluye cosas malignas como la sodomía, como el derecho a cambiar de sexo, como el aborto, el derecho al aborto. Por supuesto que no hay derechos ni a cambiar de sexo, ni a matar al propio hijo. Pero bueno, esto es lo que están promoviendo. También promoviendo una mentira, la mentira del calentamiento global, también promoviendo una utopía que sería muy linda, la eliminación de la pobreza. Pero sabemos Sí, que, como dijo el Señor, los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y se puede eliminar, lamentablemente, la pobreza material hasta la segunda venida de Cristo. Bien, pero con esta agenda justamente están queriendo, ante todo, atacar a la iglesia y destruir los restos que quedan de civilización cristiana y obstaculizar el apostolado. Por eso es urgente hacerle frente a esto, refutando las mentiras de la Agenda 2030, pero principalmente oponiendo una agenda opuesta, una agenda buena, una agenda correcta, que nosotros vamos a llamar Agenda 2033, o mejor dicho, Agenda 2033. sí, qué maravilla. ¿Y de qué se trata? ¿En qué se enfoca? Pues me Bien, imagino que es
es el combate de frente contra todo esto que Sí, implanta la sí. 2030. Bueno, en primer lugar, la Agenda 2030 eligieron una fecha, el 2030, porque ellos dicen que es la fecha climática límite. Por supuesto que no es ninguna fecha climática límite, pero ellos inventaron que lo es. Ellos decidieron que lo sea. Pero nosotros oponemos otra fecha, que es una fecha muy profunda, la fecha más profunda de todas, la fecha más significativa de todas en el orden de los aniversarios, que es el 2033. El 2033 es el bimilenario de la redención. Son 2000 años de la salvación. Las máximas gestas, las máximas obras que pueden haber, son las obras de Dios. Y las principales obras de Dios ad extra, esto es, externas, son tres: la creación, la redención y la santificación. La redención es superior a la creación, es más importante. Y la santificación se da a lo largo de toda la historia, no hay una fecha específica que sea la fecha de la santificación. Por eso, el máximo aniversario que podemos celebrar es el aniversario de la salvación, que es sinónimo de redención. Ahora bien, la redención se operó en el año 33, con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el año 2033 se cumplen 2000 años del máximo hecho de la historia. Lo podemos llamar el máximo aniversarium. El máximo aniversario. No puede haber un aniversario más grande que este. Y nadie habla nada de esto, Carlos, ¿puedes creer? Nadie. Por eso, desde la Orden San Elías ya estamos promoviendo la Agenda 2033. Fue un tema que desde hace mucho, desde la fundación de la Orden San Elías, nos tiene este tema ocupados. Por eso en los estatutos de la Orden San Elías se habla justamente del bimilenario de la redención. Y este nos da un marco a nosotros para predicar el Evangelio de los pueblos paganos de un modo especial antes del bimilenario de la redención, a todos los pueblos que aún no recibieron el Evangelio. Pero hace poco, hablando con el profesor, mi amigo, el doctor Antonio Caponeto, hablamos de este tema, y justamente juntos trazamos una agenda, la Agenda 2033, que tiene 17 puntos. ¿Y por qué 17 puntos? Porque la Agenda Maligna 2030 también tiene 17 puntos. Los 17 puntos de la Agenda 2030 no tienen sentido, no tienen un sentido coherente, no tienen coherencia interna, pero justamente y son una expresión de ideología. Pero los 17 puntos de la Agenda 2033 son puntos revelados por Dios. Son los 10 mandamientos y las 7 virtudes fundamentales. Las 7 virtudes fundamentales, que son 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y 4 cardinales. 4 cardinales. Las 4 virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, estos son los 17 puntos de la Agenda 2033 que promovemos para nosotros vivirlo en nuestra vida individual, en nuestra vida privada, pero no solamente para esto, sino para que prolonguemos en la vida social que se vivan estos 17 puntos. Incluso que la política, la economía, la cultura de las naciones se base en estos 17 pilares, que son los 10 mandamientos y las 7 virtudes fundamentales. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que Cristo con que reina en nuestros corazones y en el corazón de cada católico basta, no hay necesidad de relacionar el Estado con la religión. ¿Qué tan cierto es esto? Porque eso es lo que se piensa, eso es lo que está dentro de los católicos, de que esa unión no es buena, de que no es bueno, de que las leyes se rijan de acuerdo al Evangelio. Entonces, ¿qué tan cierto es eso y qué se puede hacer para lograr nuevamente eso? Bien, es que si
Si el Estado no se maneja según la ley de Dios, se va a manejar según las inspiraciones del demonio, según las máximas falsas del mundo, según incluso principios de falsas religiones, o según principios de ideologías anticristianas, valga la redundancia, como el marxismo, como el liberalismo, que son ideologías anticristianas. Por eso, Así es. el Estado justamente tiene que, todo el mundo va a aceptar que el Estado tiene que tener una ética. Nadie va a decir que el Estado tiene que ser un Estado criminal. Bien, si aceptamos que el Estado no tiene que ser criminal, estamos diciendo que también tiene que haber una moral estatal, una ética estatal, que los gobernantes tienen que tener ética. Todo el mundo va a aceptar esto. Ahora bien, ¿qué ética tiene que ser? La ética es una sola, la ética verdadera me refiero. La ética revelada por Dios, en las Sagradas Escrituras, y enseñada por el magisterio de la Iglesia. O mejor dicho, más que de ética hablamos de moral. ¿Bien? Porque la ética hace referencia a la moral cuando uno todavía no considera la divina revelación. Entonces, el Estado tiene que manejarse con una moral, y no con cualquier moral, no con una moral inventada por los hombres, porque una moral inventada por los hombres no sirve para nada. Una moral inventada por los hombres es solamente una ideología. Es absurdo, es un absurdo. Si tú y yo y un vecino nos ponemos a inventar una moral, eso no sirve para nada. Entonces, ¿qué moral tiene que seguir el Estado? La misma que tienen que seguir los individuos. Esto es la moral revelada por Dios. Y esta es la moral católica. No hay otra moral. Sí. No hay 5 morales, 10 morales. Así como hay una sola iglesia verdadera, hay una sola moral verdadera. Y esta moral es válida para la vida individual, pero también para la vida en sociedad. Y esta moral, la moral católica, inspiró, hablando en general, a nivel institucional, a nivel oficial, a nivel formal, inspiró la política del Occidente durante 1000 años. Esto es, desde el año 313, año en que Constantino publica el Edicto de Milán, dándole libertad a la Iglesia, no libertad religiosa, sino libertad a la Iglesia, hasta el siglo XIV, donde miserablemente cae la cristiandad, con el evento icónico de la caída de la cristiandad es la bofetada que un ministro del nefasto rey Felipe el Hermoso le pegó al Papa, su santidad, Bonifacio VIII. Y Bonifacio VIII, cuando le pegaron la bofetada, una bofetada sacrílega, respondió con un glorioso documento, olvidado, que hay que repasar, que hay que estudiar, muy breve, pero muy profundo, que si era bueno que traces en tu canal, que se llama Unam Sanctam. Unam Sanctam. Una y santa. Tengo dentro de mis apuntes por leer, está ahí ya Unam Sanctam es un glorioso documento de su santidad el Papa Bonifacio VIII, donde él reivindica justamente los derechos de Dios en la sociedad, los derechos de la Iglesia, donde reivindica el ideal de la santa cristiandad y donde justamente recuerda que el Estado tiene que basarse en la moral católica y no en los caprichos de un rey o en alguna otra ideología. Claro, padre. Y uno dice, bueno, si lo que queremos es implementar o llevar a cabo ese reinado de Cristo, ¿cómo hace si hay tantos enemigos? ¿Cómo se hace? Si es que la política es enemiga nuestra, las ideologías, el protestantismo, las otras religiones, ¿cómo se hace para luchar con tantos enemigos juntos? Bien, el primer paso es que nosotros nos decidamos a vivir los 10 mandamientos, pero a vivirlos de modo habitual. No solamente un día o 10 días, de modo habitual. ¿Y cómo vivir los mandamientos de modo habitual? Adquiriendo las 7 virtudes fundamentales, que son las tres teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y una vez que nosotros
estamos buscando vivir esto, que es una tarea que nos lleva toda la vida, tenemos que promover que el prójimo también lo viva y promover esto también como ideales sociales, en la medida de nuestras posibilidades. Hay que volver a promover la vivencia individual y social de los 10 mandamientos y de las 7 virtudes fundamentales. Por eso no hay que inventar un gran programa inédito, no, el programa ya existe, son los 10 mandamientos, son las 7 virtudes fundamentales. Y nosotros, y hasta qué punto promover esto, lo más que podamos, según lo que nos impide el Espíritu Santo. No va a ser lo mismo el apostolado que va a ser una madre me refiero al apostolado en las calles, el apostolado público, el apostolado en los medios, una madre de 15 hijos que tiene que estar todo el día en su casa atendiendo a sus hijos en principio, que el apostolado con un joven soltero como tú puedes hacer, que tienes mucho más tiempo libre, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso justamente varía según lo que el Espíritu Santo le inspira a cada alma, ¿bien? Claro, eso es. Cada uno tiene una misión y bueno, cada uno tiene su modo específico de contribuir al avance del reino de Dios en la tierra. Sí, de todas formas, también está esa opción de la valentía, porque es que para eso se requiere mucha valentía. Hace unos días estaba yo en Perú y llegó a mí una madre con su hija diciéndome, mire, mi hija es católica, yo soy católica, mi hija es católica, pero hace unos días se ha alejado un poco de la iglesia porque es que el profesor comenzó la clase y lleva entre 1 mes y 2 meses hablándole mal de la iglesia católica. No. Profesores, ¿y qué profesores? Es que no, es que es del Islam. Y yo le dije, pues con razón, es un enemigo nuestro. Entonces yo le dije a ella, usted como madre tiene que irse a parar allá a decirle a los directores que por favor le impidan a ese profesor seguir hablándole mal de la religión. Por supuesto, claro. Entonces, ese tipo de acciones requieren de cierta decisión, de cierta valentía, y yo siempre los invito a ellos. Hay que promover, si usted es director en una empresa, si usted promueva la fe católica al máximo nivel, si usted es político. Absolutamente. Y yo creo que esas formas requieren de la valentía también para llevarlas a cabo. Así es, Carlos, así es, Carlos. Entonces, bueno, promovamos la Agenda 2033 y cuando escuchemos hablar de Agenda 2030 respondamos, no, Agenda 2033, Viva Cristo Rey. Y eso es una contribución concreta, muy concreta, que nosotros podemos hacer y tenemos que saber recordar la parábola del grano de mostaza, el grano sinapis, como se dice en latín. Sí. Y este apostolado hoy en día, que vos, que yo estamos haciendo, es un grano de mostaza. Si lo comparamos con la cantidad de infieles que hay en la tierra. Bien, pero Dios justamente nos prometió que ese grano de mostaza va a ir creciendo y se va a ir multiplicando hasta hacerse algo gigantesco. Y esperamos algo gigantesco. Esperamos que dicen la cristiandad en esta tierra y en el cielo. Y los que dicen que no, que eso no. Me refiero a la cristiandad en el cielo, a eso me refiero con esto, a la salvación eterna, ¿no? Claro. ¿Qué me decías? Los que dicen que no hay que hacer proselitismo, que usted con que tenga simplemente un buen testimonio ya basta, que no hay que hacer proselitismo ni promover la fe. Eso evidentemente que hoy en día el común de la gente cuando escucha la palabra proselitismo entiende por eso algo malo, porque la palabra proselitismo nos recuerda lo que hacen los políticos corruptos, de los partidos políticos, de la democracia, que están ahí buscando votos para robar, o las sectas malditas, como las sectas mormonas, de los llamados testigos de Jehová. Ellos con sus maniobras oscuras, bueno, con sus doctrinas falsas. La palabra proselitismo nos hace pensar en ese tipo de, ¿no? De cosas feas, ¿no? De repugnantes.
Pero antiguamente, estos pocos lo saben, la palabra proselitismo era bien usada justamente en los antiguos manuales de teología de la misión. Se usa esta palabra como algo muy bueno, como el ir a ser prosélitos, que es una palabra también de origen bíblico, por cierto. Bien. Sí. Pero hoy en día tiene una mala connotación. ¿Bien? Ahora, nosotros entonces podemos usar la palabra, sí, pero aclarando que estamos hablando de un proselitismo sano, de un proselitismo católico. Entonces tenemos que promover justamente un sano proselitismo lo más directo posible, lo más eficaz posible. ¿Bien? Cuando digo lo más directo posible, sí, en la medida en que sea eficaz. Porque a veces queremos ser muy directos en el proselitismo y terminamos siendo ineficaz. ¿Me explico o no? Sí. Especialmente hay que ser cuidadoso cuando uno le predica a mujeres, ¿no? Porque las mujeres son, Sí. naturalmente, Dios las hizo así, sensibles, ¿no? Muy sensibles. Entonces, uno tiene que ser pedagógico, ¿no? Cuidadoso, ¿no? Sí. Bueno, con el hombre uno puede ser normalmente mucho más directo, ¿no? Pero con la mujer uno tiene que, ¿cómo se llama? Ir normalmente un poco más despacio por la sensibilidad que tienen. Y Dios las hizo así, no está mal. Así es. Yo cuando voy en las misiones siempre trato de que el sacerdote saque un espacio, algo así como una misa solo para hombres, y que pues antes de la misa o después me deje dar una charla solo para ellos. Claro. Porque se sabe que hay diferencia en cuanto a cómo llegarles a los hombres. Es que a nosotros los varones nos gustan las mujeres porque son muy distintas que nosotros. O sea, si fueran iguales que nosotros no nos gustarían. Bueno, alguien dirá, de pronto, ¿cómo? Yo digo que me gustan las mujeres y soy sacerdote. Que claro, es que por supuesto que me gustan las mujeres porque esto es así, Dios nos hizo a los varones. Después, por amor a Dios, renuncio a esto para vivir el sagrado celibato propio del estado sacerdotal. Es más, yo he escuchado, si a usted como hombre no le gustan las mujeres, no se meta al seminario. Claro. Y si eres laico y no te gustan las mujeres y eres varón, bueno, justamente, y primeramente anda un buen psicólogo, un psicólogo católico para curarte. Exacto. Bueno, así es, padre. Esta parte quizás la tienes que editar porque si no te van a reportar de YouTube y te van a bajar del canal, ¿eh? No, yo subo eso a ver qué pasa. Igual yo también hay veces hablo así, entonces, pues hasta ahorita me han llevado ahí. Pero bueno, padre, muchísimas gracias. Entonces vamos a seguir con esa lucha, con esa batalla de restaurar la cristiandad. Y tenemos que 10 años, una década aún para luchar y para lograr con la ayuda de Dios seguramente lo vamos a poder. Así es, Carlos. Tenemos que luchar ardorosamente, bien, por la restauración de la cristiandad y, bueno, promoviendo los 10 mandamientos y las 7 virtudes fundamentales. Alguien me dirá, padre, pero usted no está promoviendo nada nuevo. No queremos promover nada nuevo. No queremos ser nada originales. Queremos promover lo que Dios promueve desde siempre. Es que precisamente es eso. Muchas veces nosotros queremos novedades, algo nuevo, inventes algo nuevo. No, es que ya está, la verdad ya está. Y la enseñanza de la iglesia ya está. Lo que hay que hacer es que esa enseñanza llegue a todos y se transmita para todos. Los enemigos andan inventando cosas nuevas, a ellos les gusta, y son cosas falsas. Bien. Ahora, una cosa interesante, Carlos, es que cuando uno se esfuerza en enseñar lo que Dios nos enseña, justamente ahí uno termina siendo original a menudo. Claro, porque como hoy día casi nadie recuerda las verdades divinas, entonces cuando uno las recuerda, uno termina pareciendo original, cuando uno no quiere ser para nada original. Exacto. Sí. Entonces, yo escuchaba al padre Loring que uno tiene que ser novedoso en las formas de llegar a las personas, en los métodos, pero con el mensaje de siempre, con el mensaje de la tradición de la iglesia. Entonces, por ejemplo, tú tienes ahí el cuadro, puedes correrte, el cuadro ese, glorioso cuadro, Extra Ecclesiam Nolan Salus. ¿Quién recuerda ese dogma? No lo recuerda nadie. Entonces parece novedoso que el soldado apologeta está promoviendo este dogma. Claro, porque un dogma
antiquísimo, bien, pero justamente como hoy en día nadie lo recuerda, entonces parece una cosa original y entonces tiene 50.000 seguidores y va creciendo ese grupo de seguidores. Cuando lo que No, justamente... hablando con un seminarista, decía que hoy en día en los seminarios de ellos es difícil decir eso, decir esto, que el que dice eso lo ven de mala manera. En Entonces yo, algunos seminarios, ¿cómo es bueno, posible? lo que pasa es que justamente, bueno, se metió a una ideología que es una herejía, que es el modernismo, ¿no? Que a mayor o menor medida, justamente también hoy es una tentación para muchos, ¿no? Es una pena. Sí, así es, tristemente. Bueno, padre, muchísimas gracias. Entonces, Bueno, recibimos su bendición. dale. Voy a bendecir a todos los que van a ver este programa o lo están viendo ahora, que Dios sabe quiénes son. Dominus Vobiscum, Et con spiritum tu. benedictus vos omnipotens Deus, Pater Filius, Spiritus Sanctus. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Que viva Cristo Rey, padre. Muchísimas gracias y lo esperamos más veces en el canal. Dale. Muy bien.